si es que puedo, y compartir la pantalla. Me avisan si ven bien la pantalla, porfa. Sí, se ve bien. Ok, listo. Bueno, hoy voy a tratar de poner aquí el chat por si algo me escribe, pero ya saben que mejor interrumpen porque nunca logro ver esto. Hoy vamos a seguir con el tema de gobernanza global y vamos a hablar de tres grandes temas. El primero enfocado en la lectura de Wise, que habla sobre un marco de análisis para la gobernanza global y se enfoca en el tema de vacíos de la gobernanza global. El segundo, bastante relacionado con la lectura de Barbé, que habla un poco sobre el multilateralismo y aquí también vamos a agregarle un poco la variable de regionalismo. Y el tercer tema que vamos a hablar es el tema de gobernanza multinivel y lo vamos a tratar de ilustrar a través del área temática de gobernanza del agua. Entonces, para arrancar, yo quería poner un video que resume un poco las discusiones de la clase pasada y de qué es gobernanza, pero no sé si yo pongo el audio del video, si ustedes lo van a escuchar, y hasta ahorita estoy pensando en eso. ¿Están escuchando el audio del video o no del todo? Póngalo, profe, a ver si acaso sirve. No, yo creo que no lo van a escuchar, entonces les voy a pasar el link por el chat, porque no suena. Déjenme ver dónde estaba el chat. Mm, ok, perdí el chat. Listo. Aquí está el video. Igual lo voy a poner en la compu, pero me parece que no les va a sonar el audio, porque me escuchan el micrófono, no el audio de mi computadora. Es un video cortito de 3 minutos y lo que quiero es que lo vean y al finalizar el video que conversemos un poco de cuáles son los elementos que conversamos la clase pasada que tal vez faltan ahí o cuáles les llamó la atención que se destacaron. Quería trabajar sábado y domingo. No fue para el lugar. No tiene
Bueno, quisiera preguntarles qué les parece el video, qué elementos que abordamos la clase pasada ven reflejados ahí y cuáles no ven reflejados ahí. A mí me parece que tal vez por la parte de la gobernanza global que hablábamos, que si bien es una iniciativa que pretende dar soluciones de manera más cooperativa, sigue siendo un objeto poco estructurado. Y en el video se habla mucho de la parte de que aunque se pueden lograr las cosas, lleva su tiempo, ¿verdad? Ujú, ajá. Entonces, porque incluso habla de la inclusión de estados pequeños o débiles, ¿verdad? Y que se les da la oportunidad de habla, pero que de nuevo al caer en la estructura, pues ellos pueden pronunciarse, pero otra cuestión es que realmente se les tome en cuenta. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Yo iba también como por esa misma línea en el hecho de que, es cierto, se patrocina o se habla de esa convergencia entre estados grandes, pequeños y demás actores, pero en sí, ¿verdad? Una cuestión es facilitar lo que es el espacio de manifestarse y la otra es que lógicamente haya algún tipo de cohesión a nivel general en función de todas las necesidades de todos. Sabemos que eso va ya un poco más allá de lo que es el idealismo, ¿verdad? Pero sí, digamos, se ve que el mensaje oculto que trato de visualizar con respecto al video es que la multilateralidad, ¿verdad?, tiene que ver o se ve como un instrumento de gobernanza global, ¿verdad? Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo creo que en ese intento de crear gobernanza, también, digamos, en sí la gobernanza queda dentro del discurso de los países o de los organismos internacionales. Sin embargo, en el video decía, es que en la ONU todos tienen la misma voz, pero no el mismo voto. O sea, no, aunque puedan participar y decir que quieren o hacia dónde ir, al final siempre van a tomar la decisión los mismos 5. Entonces, por ejemplo, con respecto al clima, todas las COPs o lo que tengamos, pero si tenemos los países más grandes o los acuerdos y los países más grandes o los que más contaminan no hacen mayor cambio, por más que intentemos los pequeños hacer la gobernanza global, no se alcanza a los niveles que se debería de alcanzar si en realidad todos cooperaran de la misma forma en la que idealmente se propone o se expone dentro de estos organismos o este tipo de foros, digamos. Ok, sí, muy bien. Ahí nada más aclarar que para efectos de la Asamblea General, si todos tienen un mismo voto, es para los temas que se llevan al Consejo de Seguridad, ¿verdad? Que ya hay una participación. Ajá, sí, me refería al Consejo de Seguridad. Ujú, perfecto. Una pregunta, ¿quién es domicilio? Hola, es que veo en línea, Angie. Ajá, ¿quién es? Profe, yo soy Kenneth. ¿Usted me visualiza ahí? Sí, es que leo domicilio, no el nombre, entonces no sabía Pero, quién pero, era. pero soy yo domicilio. Sí, Sí, porque cuando usted habla se mueve el microfonito, Kenneth. Ah, bueno, sí, es que me conecté desde otra computadora, pero, bueno, no, pues aquí a la orden, Kenneth. ah, no, perfecto, Kenneth. No sé si se conectó cuando estábamos viendo el video, pero básicamente estábamos repasando un poco la clase pasada a través de un pequeño video que es de la FAO, donde nos habla del concepto de gobernanza. Sí, vi la parte final del video. Ok. Y Profe, sí, adelante. yo quería rescatar como para no ser tan negativos, ¿verdad? Que quizá, digamos, por la parte del institucionalismo, lo positivo sería que, aunque como dice Angie, ¿verdad? Aunque nos podamos venir los estados más pequeños y no tan fuertes, aunque los grandes no estén, hay cada vez más unión de estados y cada vez más organizaciones
de que eventualmente, como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces, por presión, de alguna u otra manera, esos estados grandes, ¿verdad? Por cuidado de su imagen y toda la cuestión, tienen que ir adheriéndose a esas organizaciones y a las mismas iniciativas. Ajá, sí, ese es un excelente punto, el tema de cómo los estados cuidan su reputación. Y una pregunta, ¿qué elementos que conversamos en la clase pasada no vieron reflejados en la explicación del concepto de gobernanza del video? ¿Ustedes sienten que en el video se le dio suficiente relevancia al tema de otros actores? De otros actores que no sean estados. Ajá. No. O sea, se maneja como un modelo de los modelos neoliberales, pero no se sobrepasa esa frontera de que el Estado sigue siendo, ¿verdad?, el actor por excelencia en el sistema internacional. No, se ve muy amarrado en ese tema, de hecho. Ajá, efectivamente. Bueno, yo creo que ustedes han resaltado muchos de los puntos que vimos la clase pasada y lo que quería que conversáramos un poco hoy era iniciar con la lectura de Wise, que Wise lo que nos plantea es un marco de análisis para estudiar la gobernanza global. Y ese marco de análisis, él se enfoca en el tema de vacíos de la gobernanza global, es decir, preguntarnos qué es lo que hace falta, no sin obviar lo que ha existido, pero preguntarnos qué es lo que hace falta en varias dimensiones para entender el tema de gobernanza global en un área temática en específica. Entonces, él se concentra en 5 dimensiones: el tema de conocimiento, de normas, de políticas, instituciones y cumplimiento. Vamos a repasar muy rápidamente cada uno de ellos porque la clase pasada los discutimos bastante, y lo que quiero es que pongamos, que vayamos pensando cuando vamos viendo cada una de estas dimensiones, que vayamos pensando qué tipo de preguntas y qué tipo de elementos hay que investigar en un caso concreto. Porque quisiera que juntos analicemos el caso de Venezuela desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, que analicemos bajo esta conceptualización de vacíos de la gobernanza global, cada una de estas dimensiones en el caso de Venezuela. Entonces, para que lo tengan presente mientras vamos ahorita conversando sobre cada una de las dimensiones. Importante es que Wise plantea una lógica más o menos causal entre cada uno de ellos, es decir, él plantea que tiene que haber un mínimo de conocimiento común y consensuado sobre una temática para que se puedan desarrollar normas que son las que establecen un orden y a su vez desarrollar políticas, seguidamente instituciones y por ende analizar el tema de cumplimiento de esas políticas, de esas normas políticas e instituciones. Entonces, el primer área o la primera dimensión es el tema del conocimiento. Ahí la pregunta principal que hay que hacerse es si existe suficiente conocimiento conjunto entre los principales actores sobre lo básico de los principales problemas que se están analizando en gobernanza global. Entonces, como habíamos hablado cuando discutimos el tema de efectividad de los regímenes, gobernanza global también es un concepto sumamente amplio. Entonces, la forma de ir estudiándolo es analizar áreas temáticas y bajar de esas áreas temáticas a temas cada vez más concretos para hacer menos complejo el objeto de estudio sin perder de vista la globalidad, pero pues es casi imposible empezar a estudiar el concepto de gobernanza global en el aire sin aterrizarlo en un área temática, sin hablar de gobernanza global en ambiente, gobernanza global en comercio, en seguridad, y aún así esos siguen siendo temas muy amplios. Entonces para ir analizándolo hay que bajarlo todavía más a una zona geográfica o a un tema mucho más concreto. Entonces, Wise lo que plantea es que tiene que haber una base común mínima de conocimiento.
Y él entonces planteó una pregunta muy interesante que quería que ustedes me comentaran, y es que a la hora de generar conocimiento, pues el conocimiento como lo vimos en la sesión anterior, puede surgir de diferentes tipos de actores claves. Y además el conocimiento, pues si bien se supone que debe ser objetivo y científico, no está exento de tener impregnada una ideología. Y entonces la pregunta que se plantea Weiss es que si se puede realmente sobrepasar esa ideología y los intereses materiales que tenga un Estado y decidir que la ciencia sea la que guíe las decisiones en torno a un problema común. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué ejemplos se le vienen a la cabeza? Hola. Profesora, tal vez si la pudiera repetir, yo me confundí en el momento de la pregunta, realmente. Ok. Un poco el planteamiento del autor es que idealmente se genera conocimiento científico, pero no podemos ser tan ingenuos de que el conocimiento no venga impregnado de ideologías y que sea completamente objetivo. Entonces Weiss empieza a cuestionar si realmente se puede sobrepasar esas ideologías y los intereses materiales de los estados y dejar que la ciencia guíe las decisiones. Es decir, si el conocimiento es suficiente para resolver problemas de la gobernanza global y el papel que puede tener la ideología en eso. Ok, bueno, yo lo vería desde el punto de vista de que, lógicamente, cada, cada estado pues tiene sus intereses nacionales y buscará hacer su gestión tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, eh, pues con la atinencia en ellos. Creo que sí, hay un pragmatismo muy fuerte de las ideologías porque incluso los mismos lobbies que se pueden llevar a cabo van a ser entre posibles estados que tengan una relación colaborativa entre ellos o que tengan ciertos intereses también afines. Y eso, lógicamente, es lo que puede incluso ayudarles a que la movilización de recursos o la movilización incluso o de otros factores, así como incluso la voluntad política, puedan favorecer algún tipo de toma de decisión. Así que, pues sí, eh, se polariza mucho desde el punto de vista de intereses, desde el punto de vista de ideologías, desde el punto de vista de posturas eh, que sean compatibles con las de sus mismas ideologías e intereses. Uh-huh. Sí, y efectivamente, ¿qué nos iba a decir algo? Perdón. Sí, profe, si me permite complementar lo que explicaba Giovanni, yo creo que difícilmente nosotros nos libraríamos de los sesgos que tienen las mismas teorías, ¿verdad? Porque ninguna teoría es neutra. Entonces, por más científico que uno quiera hacer el proceso, siempre se va a ver afectado por componentes ideológicos, y yo creo que ahí tienen mucho que aportar otras teorías que son más eh, más como las posmodernistas, ¿verdad? Que nos hablan un poco sobre esa supuesta objetividad que uno tiene cuando está estudiando un objeto y que realmente pues no es así tan objetivo como uno pensara, sino que siempre está influenciado por muchos factores. Uh-huh. Sí, ese es un excelente punto, porque de hecho algo que resalta el autor es que hay que diferenciar entre la teoría y los hechos, y que eso es un elemento clave para los procesos de toma de decisiones en temáticas de la gobernanza global, que hay que realmente basarse en hechos. Sin embargo, como bien ustedes lo han comentado, pues a nivel de tomadores de decisiones se puede utilizar la información de forma diferente, se pueden manipular los datos o decidir enfocarse o enfocar el argumento en datos específicos y no globales. Se puede
el tema del lobby político, como lo mencionó Giovanni, tiene mucho peso. Por ejemplo, aquí el tema de cambio climático es un ejemplo muy, muy claro. Se puede decir que hay suficiente conocimiento científico para evidenciar la existencia del cambio climático, para evidenciar las consecuencias que están teniendo. Sin embargo, a nivel de Estados Unidos hay una serie de fuerzas ideológicas, de intereses industriales que hacen lobby en contra de la existencia del cambio climático y el mismo presidente ha cuestionado, digamos, la existencia del cambio climático. Entonces vemos cómo, si bien el conocimiento es fundamental para abordar los problemas de gobernanza global, es insuficiente para resolverlos. No solo por el tema del lobby, sino también porque muchas veces surgen temas nuevos que quizá no estaban en la agenda internacional y por ende no hay suficiente información para toma de decisiones. Es, por ejemplo, cuando, volvamos al mismo tema, cuando se habla de cambio climático en los 70s, no se tenía el mismo desarrollo de información científica y de conocimiento para entender el problema y para proponer soluciones. Aquí otra pregunta a hacerse es cuáles son los actores clave, digamos, en la generación de conocimiento. ¿Alumno? Y esto lo discutimos un poco la clase pasada, entonces quisiera que repasemos eso, los tipos de actores que hablamos y el rol que pueden tener en cada una de estas dimensiones de la gobernanza global. Entonces, en el tema de conocimiento, Angie. Profe, yo no estaba en clase, pero Ay, yo mira, creo que aquí van los think tanks ajá, y las universidades, ujú, que digamos parten de principios fácticos y científicos para generar conocimiento y que de cierta forma se apoyen, digamos, los estados a la hora de tomar decisiones o actores, que ya bien quedó claro que no necesariamente los toman en cuenta por ser teoría científica, sino que va más allá de eso y más bien se ve permeado por una ideología, ¿verdad? Pero yo creería que por ahí va la producción del conocimiento, digamos. No sé si estoy bien o mal. Sí, excelente. Esos son dos tipos de actores que tienen un rol muy, muy importante en esta dimensión de la gobernanza global. ¿Alguien que quiera agregar algún otro actor? Profe, tal vez, bueno, no sé si estaré confundiéndolo, pero me parece que también la parte, por ejemplo, de las empresas que son muy reconocidas en un tema específico a nivel mundial, como el que hablamos aquí con Intel, ¿verdad? De que, digamos, tienen una profundidad en el tema tan reconocida que por supuesto, por ejemplo, en esta pregunta son vistos exactamente como eso, como un actor clave en su área. Junior iba a comentar algo. Sí, sí, buenas noches. Bueno, no, de lo que vimos nosotros, por supuesto que lo que se llamaba comunidades epistémicas es donde en buena parte se genera el grueso de la información. Ahora, un poquito ligándolo con lo anterior, tal vez, bueno, a mi criterio, ¿verdad? No es lo mismo hablar de tener información a tener conocimiento. Y mucho del conocimiento es muy caro para el común de los, inclusive de los países, ¿verdad? Y solamente a través de grandes corporaciones que financian o aportan a las universidades o a ONGs con algunos intereses básicos, que ahí es donde viene otra pregunta más adelante, es cuando definitivamente se genera el conocimiento. Quizás el conocimiento lo puedan tener los países, pero son muy pocos los que realmente lo comparten, y hay mucho conocimiento que se mantiene inclusive como secreto de Estado para diferentes factores. Entonces aquí tal vez como la crítica por la gobernanza es que definitivamente ahorita hay mucha información y fluye mucha información, pero el conocimiento y ya los estudios más sustanciales sobre algunos temas quedan en muy pocos países, y dentro de esos países en unas comunidades o en grupos de poder o de intereses específicos, que son los que financian y a la vez mantienen ese conocimiento central y fundamental sobre un tema, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y
y no, muy de acuerdo con lo que Junior dice y también con lo que Priscila mencionaba. Ahí yo nada más tendría cierto cuidado en cómo ver el rol de las empresas en el tema de conocimiento, porque depende del área temática. Es un poco más en cuanto aportan a entender el problema de gobernanza global, o sea, las causas, las consecuencias, las implicaciones, las dimensiones. Entonces, sí, hay empresas que pueden aportar mucho conocimiento, nada más hay que hacer cierta precisión de que no es por default que las empresas aportan conocimiento, sino como lo decía Junior, también depende mucho del contexto, de la temática, de los intereses que tengan. Ahora, con el tema de las normas, bueno, como lo hemos visto, aquí ustedes van a ver algunas diferencias de conceptos que utiliza Wise con los que hemos visto en lecturas anteriores. Wise define las normas como patrones de comportamiento aceptables. Wise se enfoca en el tema de las normas y mencionando algo que creo que fue Priscila la que lo comentó cuando vimos el video, y era el tema de la reputación, es decir, que los actores de la gobernanza global, ya no hablemos solo de estados, recordemos que cuando estamos hablando de gobernanza tenemos que pensar en ONGs, tenemos que pensar en empresas, en comunidades epistémicas, en redes transnacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco como los actores actúan en función de estos patrones de comportamiento que son aceptables para tener una reputación y mantener su reputación y mantener los beneficios, digamos, de participar en estos acuerdos de gobernanza global. Entonces, un poco la pregunta que hace Wise y en la que gira en esta sección, gira su argumento, es que cómo se sabe cuando una norma ha sido internalizada o es aceptada por los estados. ¿Ustedes qué opinan? Yo pensaría, profe, que cuando la ponen en ejecución de una manera reiterada, es la única forma de saber que en la realidad pues la han adoptado y que no se queda en el puro discurso. Uh-huh. Ajá, efectivamente. ¿Alguien más que le quiera agregar algún elemento? Bueno, digamos, tal vez para lo que son normas generales, sí, pero para normas jurídicas, la única forma en que una norma es internalizada es cuando se adopta como parte de su ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, digamos, en el caso cuando se dan los principios del desarrollo sostenible en Río, uno de ellos era establecer como derecho el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Costa Rica adopta eso 2 años después de Río y hace una reforma a la Constitución y mete dentro del artículo 50, incorpora dentro del artículo 50 de la Constitución Política ese derecho. Y gracias a eso se viene y se hace una ley que es una ley marco y a la vez una ley bastante reconocida a nivel internacional, que es la Ley Orgánica del Ambiente. Y ahí vuelve a externalizar ese derecho, le da contenido e incluso le da la categoría de patrimonio. Entonces hay un cambio radical ahí en la concepción inclusive de lo que la norma internacional nada más solicitaba que fuera un derecho y más bien Costa Rica toma la decisión de convertirlo en un patrimonio. Pero lo importante es que digamos que esas normas, aunque no necesariamente estamos hablando de las normas de tipo jurídico, pero en el caso jurídico sí tiene que ser a través de un proceso de, por decirlo así, nacionalización de la norma internacional. Uh-huh. Sí, efectivamente los dos tienen razón y esto es una diferencia dentro de los conceptos que nos plantea Wise con los que hemos visto anteriormente, porque él mezcla un poco el tema de normas y no diferencia tanto, digamos, como lo vimos en las clases pasadas, el tema de las normas jurídicas y los patrones de comportamiento. Aunque si bien cuando habla de políticas, ahí mezcla las normas jurídicas, pero para efectos de normas nos habla de patrones de comportamiento aceptables. Y efectivamente, como ustedes lo mencionaron, se sabe que una norma es internalizada por los estados, uno, porque la practica constantemente, y dos, porque modifica su conducta y su legislación para que pase de ser un principio solo de derecho internacional
a algo que rija también su accionar y pase a ser parte del derecho internacional público. Acá es importante una acotación que hace el autor, y es que las normas pueden cambiar, que no son estáticas y que dependiendo del contexto las normas pueden cambiar. Yo acá quisiera preguntarles cuáles ven ustedes, al igual que en la parte de conocimiento, cuáles son los actores clave en el tema de normas. Si ustedes lo ven centrado en el tema de estados o no necesariamente. Personalmente yo lo vería no solamente en el tema de Estado, sino también en el tema de la operatividad y y en el tema procedimental de cada una de las instancias. Yo pensaría que es una situación en la que las instituciones deberían estar en constante reestructuración de sus procedimientos y de sus normas para poder garantizar la compatibilidad con los temas y con las coyunturas actuales. ¿Alguien más? Aquí en el tema, por supuesto que los organismos internacionales tienen una gran preponderancia en la formación de normas internacionales que luego son incorporadas a nivel interno. Inclusive hay algunas que no necesariamente sean de tipo estatal. Hay una serie de normas tal vez de tipo internacional, el caso típico de los ISO, que no son normas estatales, sino que se crean a través de una organización internacional y que sí se adoptan a nivel interno. Y es una cuestión empresarial, pero supeditada a una serie de normas que se establecen desde Ginebra cuando se forma ISO, y que cada país tiene su centro ¿cómo es que se llama?, de acreditación. Ok, perfecto. Aquí el autor lo que nos hace ver es que cuando hablamos de gobernanza global y cuando queremos hacer un análisis de gobernanza global, tenemos que hacernos preguntas como cuáles son las normas, pero más allá de cuáles son las normas que rigen esa área temática, digamos, de la gobernanza global, hay que preguntarse cuáles faltan, por qué faltan, las que existen están siendo realmente implementadas, han sido internalizadas por los estados, por qué no, qué actores sí o qué actores no las cumplen, etcétera. Esos son el tipo de preguntas con las que Wise nos dice que tenemos que analizar la gobernanza global, porque acuérdense que él se enfoca un poco en el análisis de vacíos, o sea, qué es lo que falta, porque así se pueden proponer soluciones para abordar ese tema de gobernanza global. Ahora, con respecto al tema de políticas, que es la tercera dimensión que nos plantea Wise, ven acá como él tiene una conceptualización diferente a lo que hemos estado viendo. Cuando él habla de políticas, habla de un conjunto interconectado de principios y metas y cursos de acción acordados por hacerlos, e incluso los ejemplos a los que recurre son temas de tratados. Nos habla del protocolo de Kioto, nos habla del tratado de no proliferación nuclear, etcétera. Entonces, él aquí, cuando habla de políticas, está mezclando instrumentos legales, que era lo que Junior mencionaba hace un ratito. El autor nos dice que hay que estudiar también las políticas en diferentes fases, en su fase de formulación, en su fase de adopción y en su fase de implementación. Y nos menciona que las políticas pueden ser tanto acuerdos o tratados que son ratificados por los estados y por ende vinculantes, o también pueden ser soft law, que básicamente se refiere a las resoluciones, como por ejemplo las resoluciones de Naciones Unidas, que a pesar de no ser tratados internacionales, pues sí tienen un peso en temas de política internacional. Aquí también el autor lo que nos menciona es que es importante tener en mente que las políticas, al igual que las normas, también pueden adaptarse y pueden cambiar en función del contexto. Y la pregunta también que nos hace, más allá de cuáles son los actores relevantes, que esa es la pregunta clave, pero cuáles son los que hacen o los que crean las normas en el tema de gobernanza global, cuáles son los actores relevantes en la creación de normas internacionales. Y ustedes lo comentaron un poco con
con el tema de normas. Sin embargo, acá el énfasis es que al final quienes generan políticas internacionales, según el autor, vienen siendo las organizaciones intergubernamentales. Entonces, que los actores estatales son realmente los que tienen mayor peso en el tema de políticas. ¿Ustedes están de acuerdo o no con esa afirmación de que en el tema o en la dimensión de políticas, los actores claves son los estados y las organizaciones intergubernamentales? Y, profe, yo pienso que sí, a pesar de que es innegable la incidencia de otros actores, pero finalmente los que trabajan en la elaboración de la norma van a ser los estados o los estados a través de las instituciones intergubernamentales. Ok. Profe, con permiso, eso soy Hugo, ya me logré conectar. Yo creo, al igual que Kenneth, de que realmente no son los estados y las organizaciones internacionales, sino que son los estados y las organizaciones internacionales lo que son al final es un medio para hacerlo. Pero creo que finalmente son los mismos estados, porque son los que conforman las organizaciones internacionales. Y también creo que pueden haber muchos otros actores, inclusive de índole privada o de cualquier otra naturaleza, que influyen en el comportamiento de los estados, pero que finalmente son los estados, independientemente de si los influyeron o no, de si se dejan influir o no. Ok. Profe, bueno, yo vuelvo al ejemplo de las normas ISO y también Ujú. muchas de certificación a nivel internacional no vienen en esos casos de ninguna iniciativa estatal ni de organizaciones interestatales. Es más bien Ujú. iniciativas de tipo privado, pero que sí exigen políticas y esas políticas son adoptadas por empresas, por lo que es el sector privado, inclusive por organizaciones de la sociedad civil que también se acuerpan a eso. Tenemos un clásico ejemplo que es muy viejo, que es la forma en que se organizan los hoteles a nivel mundial por estrellas, y que eso también es una forma de que se crean políticas para que usted se le catalogue como, o que políticas que usted tiene que cumplir para que usted se le catalogue como un hotel 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Entonces, no necesariamente para mí, solamente como actor relevante sean los estados o las organizaciones gubernamentales, sino que también vienen iniciativas privadas de mucha larga data que vienen a fijar políticas internacionales y que sean de cumplimiento a nivel privado en este caso, ¿verdad? Y que muchas veces también, por ejemplo, el caso, el ICT adopta la figura de las estrellas y eso no nació de ninguna organización intergubernamental, ni ningún estado en particular, sino que fue una forma en que las organizaciones a nivel internacional en materia de cadenas hoteleras se fueron organizando por sí mismas. Ujú. Efectivamente, vos tienes razón, hay dos formas de verlo, desde una perspectiva un poco más amplia y una perspectiva un poco más restrictiva en el tema de gobernanza global. Y como hasta incluso Hugo lo reconoció, al final existen una serie de actores que inciden en la generación de políticas públicas. Y lo hablamos en la clase anterior, el papel que se le da también al secretariado o a los funcionarios de las organizaciones intergubernamentales, que muchas veces pasa por desapercibido y pensamos que son los intereses de los grandes estados los que configuran la dinámica dentro de una organización y dentro y al final en cómo abordar una problemática global, pero mucho de eso está delimitado por el expertise y por el planteamiento que pueda tener el secretariado de una organización internacional y también por el lobby político que pueda hacer para convencer a los representantes gubernamentales de ciertos países de actuar de una u otra forma. Entonces, no es que haya una respuesta única y correcta, ambas visiones tienen sus pros y sus contras, y simplemente es una forma un poco más amplia o más restrictiva de analizar, digamos, los diferentes actores de la gobernanza global. ¿Kennedy iba a comentar algo? Yo iba a hacer una pregunta, profe, y es Ujú. que me queda la duda de cuál es esa diferenciación entre, por ejemplo, gobernanza y facilitación del comercio, porque si ya uno empieza a meter en normas este, todo tipo de especificación para la normalización de productos y servicios, pues todo va a resultar ser gobernanza. Ujú.
Exactamente esa es la crítica que se le hace al concepto de gobernanza, como lo vimos en la clase anterior, que analizamos varias definiciones, pues al final todo cabe dentro del concepto de gobernanza y por eso es que, que teóricos del institucionalismo y de los regímenes internacionales lo que dicen es que si bien el concepto de gobernanza es un aspecto positivo al darle una mayor relevancia a la participación de otros actores, pues se pierde en una vaguedad conceptual y en una dificultad de análisis. Entonces, lo que se plantea es que al final, para analizar la gobernanza global, tenemos que estudiar regímenes o tenemos que estudiar instituciones intergubernamentales o tenemos que estudiar aspectos de esa gobernanza global porque se vuelve un tema tan amplio que es imposible de analizar. No sé si quedó suficientemente claro que... Sí, profe, sí, sí me queda claro. En ese caso uno empezaría a estudiar áreas temáticas, ¿verdad? Qué sé yo, si voy a estudiar comercio, entonces, o un tema relacionado muy específicamente con comercio, pues seguramente me pondré a ver cosas de la OMC o de la ISO, como decía el compañero. Ajá, efectivamente, es como la misma discusión que tuvimos cuando hablábamos de la efectividad de los regímenes internacionales. O sea, es un tema sumamente complejo y para poder analizarlo hay que empezar a extraer elementos y analizarlos de forma más especializada o aterrizada porque si no vamos a terminar haciendo generalizaciones y vamos a terminar más que todo opinando y no realmente analizando. Y era lo que hablábamos en una clase anterior, lo que diferencia a un internacionalista de un periodista es que tiene categorías de análisis, no simplemente está describiendo una realidad, sino que la está estudiando y analizando. Bueno, para avanzar y para entrar en el ejercicio conjunto, que es el que quisiera que le dedicáramos un poco más de tiempo, nada más voy a mencionar muy rápidamente lo que habla el autor de las instituciones, aclarar que para el autor las instituciones básicamente son las organizaciones intergubernamentales, no es la concepción amplia del institucionalismo neoliberal, sino las organizaciones intergubernamentales, y ahí básicamente las preguntas que lanza el autor es que cualquier institución intergubernamental, por más fuerte y por más grande que sea, por más que estemos hablando del Consejo de Seguridad o por más que estemos hablando del Banco Mundial, siempre carecen de autoridad y carecen de recursos. Entonces, que la pregunta ahí viene siendo, ¿por qué están funcionando esas instituciones internacionales? Y es algo que hemos discutido en clases anteriores de por qué los estados cumplen, de por qué, cuáles son los incentivos para cooperar, pero un poco también a lo que el autor aterriza es preguntarse quién dota a las instituciones de recursos y de autoridad. Y de ahí que para efectos de instituciones pensar quiénes son los actores relevantes. Y es una pregunta muy, muy obvia, podría serlo, pero para ustedes, ¿quién al final es el que dota de recursos y de autoridad a las instituciones internacionales para que funcionen? En este caso, profe, para mí los estados, porque son intergubernamentales. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, un poco la conclusión del autor viene siendo esa, que al final las instituciones, el peso recae sobre los actores estatales, pero siempre estamos hablando de la gobernanza global, de que hay otro montón de actores que inciden en estos procesos, pero al final quienes tienen la mayor carga vienen siendo los estados. Y otra conclusión que nos habla, digamos, el autor, es que a pesar de que existan organizaciones, eso no quiere decir que ese vacío institucional está resuelto, porque las instituciones pueden carecer de la legitimidad necesaria, pueden carecer de los recursos necesarios, intencional o no intencionalmente, para abordar problemas de la gobernanza global. Y la última dimensión que nos habla el autor y en la cual ya tuvimos casi una clase para discutir sobre esto, es la dimensión de cumplimiento. Entonces, las grandes preguntas que nos dice el autor, que cuando estamos hablando de gobernanza global tenemos que preguntarnos cuáles son los incentivos para cooperar y las consecuencias de no cooperar.
analizar cuál es el rol del monitoreo, que era lo que hablábamos, que puede darse un monitoreo por parte de actores no estatales, incluso, por ejemplo, en temas de derechos humanos, que hablábamos que muchas veces, a pesar de que los estados tienen que presentar un informe nacional oficial ante Naciones Unidas, también hay organizaciones no gubernamentales que recopilan sus propios datos para contrarrestar ese informe nacional y validar si es legítimo o no. También con el tema del rol de monitoreo, ahí cumplen un papel fundamental las organizaciones intergubernamentales. Entonces, incluso el autor habla del caso de la OMC y cómo esta monitorea excede el cumplimiento de los acuerdos que están en su marco y que también hay sanciones en caso de que no se cumplan. Entonces, un poco van todas esas preguntas de por qué cooperan, cómo se garantiza que cooperen y qué pasa si no cooperan. Y la gran conclusión a la que siempre llegamos de que el principal reto de esto es que hablamos de gobernanza global, pero no hablamos de un gobierno global. La clave del concepto de gobierno global es que hay capacidad de coerción, es que hay una autoridad policial, por decirlo de alguna forma, y a nivel internacional esto no existe. Entonces, es un gran reto para problemas comunes, es un gran reto para el tema de gobernanza, y de ahí que hay que entender y estudiar cuáles son las acciones que hacen que los estados cumplan para tratar de replicarlas al proponer soluciones en problemas de gobernanza global. Y lo que quería era que conversáramos sobre el caso de derechos humanos como área temática, y que lo aterrizáramos al caso concreto de Venezuela, y que tratáramos de hacer este análisis desde estas variables que nos plantea Wise en este caso, y llenar estos cuadritos y ir pensando cuáles son los vacíos o qué hay de conocimiento, cuáles son los vacíos de conocimiento, de políticas, de instituciones de cumplimiento, para tener un panorama general del tema de gobernanza en derechos humanos, y bajándolo al caso de Venezuela, que es uno que todos estamos relativamente familiarizados. Entonces, aquí quería escuchar sus comentarios. Vamos en orden. En tema de conocimiento, ¿qué se sabe? ¿Qué información tenemos? ¿Es suficiente la información que hay sobre la aplicación o sobre la garantía de los derechos humanos en Venezuela? Hola. Hola, profe, yo creo que, bueno, tiene que ver mucho con o sea, no se trata de ponerme como en las dos posiciones y jugar de abogado del diablo, ¿verdad? Las personas que dicen básicamente que sí hay suficientes pruebas y, o más bien las personas que son pro Guaidó y pro chavismo, por decirlo de alguna forma. Porque si nos basamos en todo lo que es, por ejemplo, el testimonio de los venezolanos que han huido de Venezuela, si nos basamos, digamos, en los medios de comunicación, digamos, en las noticias, en las transmisiones en vivo que básicamente han existido, podríamos decir que perfectamente hay suficiente conocimiento como para asegurar que en Venezuela hay violación de los derechos humanos. Ahora, el punto es, digamos, que nosotros no podemos garantizar la veracidad de esa información, porque al fin y al cabo, digamos, a nosotros no nos consta que se haya dado así tal cual, y ni siquiera nos consta, por decirlo de alguna forma, como que se está, como que realmente está sucediendo y que está sucediendo así, y que no se trata, por decirlo de alguna forma, como que están exagerando la información para hacer, digamos, o para volcar la opinión pública y la opinión de los estados también de una u otra forma. Sin embargo, yo creo que si uno quisiera, o sea, ahí como te digo, poniéndome de abogado del diablo, pero yo creo que si uno quisiera el tema de derechos humanos con la información que se tiene, básicamente podríamos decir que se tiene el conocimiento para, o sea, básicamente para decir que hay violación de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, y eso, digamos, en cuanto a derechos humanos propiamente, digamos, en cuanto a, digamos, a la dignidad y a la vida de la persona y todo eso. Si nos vamos a los derechos civiles y ese tipo de cosas, yo creo que con muchísimo más razón
o bueno, realmente no sé si con muchísimo más razón con respecto a la violación de los derechos civiles, porque a la gente sí se le permite votar, lo único es que se le condiciona. Yo creo que lo que sí está muy claro es que hay una violación a los principios democráticos con todas las medidas, digamos, que sí son oficiales del gobierno de ¿Y qué Venezuela. tipo de instituciones han participado o han emitido, aparte de lo que ya dijo Hugo, de medios de comunicación, de testimonios de individuos, hay otras organizaciones, quizá de renombre, que han emitido informes sobre violación de derechos humanos en Venezuela? Y profe, si me permite, yo quisiera complementar Adelante. lo que decía Hugo, pero yo considero que deberíamos partir de que sí existe ya conocimiento fehaciente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y justamente quería citar el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde ellos concluyen que en efecto sí. Entonces me parece que si nosotros estamos haciendo este análisis, pues desde la perspectiva de, de, de esta organización, ¿verdad? Que tiene sus métodos, tiene sus procedimientos, etcétera, deberíamos partir de que sí existe una violación. Ujú. ¿Alguien más? Profesora, buenas noches, soy Viviana. Hola, Algo que me llama mucho la atención sobre este fenómeno que tal vez no se había dado, digamos, en otras, digamos, revoluciones, es la participación activa de las redes sociales, ¿verdad? Que no solamente los medios de comunicación denuncian, sino que cualquier individuo directamente lo puede anunciar, y eso yo creo que ha causado cierta resistencia en la población de llevarse a cabo pues una revolución completa, y eso pues ha salido internacionalmente en ciertos casos específicos. Lo que decían los compañeros, sí se violan los derechos civiles y está, digamos, comprobado ya sea por fuentes directas, ¿verdad? También por fuentes indirectas, pero sí este fenómeno me llama mucho la atención porque en las redes sociales, en otras situaciones, como en otros países en el pasado, nunca habían estado tan activas en un evento como este, como, digamos, precisamente como este, digamos, como vimos la semana pasada, ¿cómo es que se llama? La entrevista que dio o que trató de dar Univisión, cómo se movieron inmediatamente, entonces evitaron que pasara algo más de lo que ellos el reportero, ¿cómo se llama? Jorge Ramos, que estuvo retenido un par de horas e inmediatamente lo sacaron. Entonces yo pienso que las redes sociales, no sé hasta qué punto se le podría llamar como una institución o una ente, digamos, en donde ha servido prácticamente para mover ideas, eventos masivos. Ve ahora el regreso que se dio ayer de Guaidó a Venezuela, que era todo el mundo esperaba el 23 de febrero, y ayer a ver qué sucedía, ¿verdad? Y el movimiento que hubo de personas y todo. Entonces, tal vez podríamos mencionar ahí como, yo diría como la importancia de las redes sociales en un evento como estos. Sí, efectivamente, yo lo vería como un actor dinamizador, fue básicamente lo que usted describió, Viviana, entonces yo lo caracterizaría así como un actor dinamizador. Ahora, sí, adelante. Profe, si me permite, yo pienso que nosotros, como internacionalistas, necesitamos ser muy, muy, muy cuidadosos con las fuentes en las que eventualmente basaríamos el análisis, ¿verdad? Porque usted sabe que los comunicadores y las agencias de noticias pues son empresas y como tales tienen su agenda, y con esto no quiero desvirtuar lo que se haya publicado en los noticieros, pero sí considero que tendríamos que basar una eventual conclusión o recomendación en un estudio pues más metódico de una organización que esté reconocida internacionalmente, ¿verdad? Porque si no, pues corremos el riesgo de caer en las trampas de las agendas de las empresas que hacen comunicación masiva, ¿verdad?
Sí, ese es un excelente punto, Kenneth. Ahora, si hay un consenso más o menos generalizado a nivel global, no solo digamos nosotros que lo estamos conversando acá, sino también a nivel global los países ven de forma preocupante lo que está sucediendo en Venezuela, es decir, no podemos decir que el conocimiento no es suficiente, por eso es que hay que empezar a analizar las otras dimensiones de la gobernanza global. Entonces pasemos al tema de normas. ¿Cuáles son las normas que están pesando en este momento para el actuar o no actuar de algunos países y de las instituciones multilaterales en el caso de Venezuela? Recordemos que la definición de normas eran patrones de comportamiento aceptables, o sea, esos principios, digamos, del derecho internacional y de la sociedad internacional. Ajá. Yo pondría la Carta Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Constitución de Venezuela, la Constitución Política de Venezuela. Uh-huh. Yo pondría la normativa del mismo Consejo de Seguridad, que es el que está impidiendo una intervención. Bueno, en ese caso sería amparada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ah, bueno, pues justamente. Sí, estamos a modo de acotación, pero sí, bajo esa es la que opera. Ok, ¿y qué otros principios están pesando ahí, aparte de esta parte más normativa? Y la no intervención. Exacto. Uh-huh. También el de integridad territorial. Uh-huh. El mismo de soberanía, ¿verdad? De soberanía nacional. Uh-huh. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Qué actores están pesando en la dimensión normativa? Del Consejo de Seguridad. Ok, ajá. Los organismos multilaterales, podríamos decir, en términos generales. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, Ajá. La norma básica, digamos, de cada país, la Constitución, podríamos ponerlo ahí porque prácticamente varía en cada estado, ¿verdad? Pero, bueno, sí, ok. Ajá, aquí la habíamos puesto. Pues, profesora, que tal vez un tema no tan ligado con el tema, digamos, de soberanía y seguridad, sino más bien otro que ha sido de inclusive tomado políticamente para uno y otro lado, que es lo que es la cooperación por razones humanitarias. Muy bien. Yo no sé si en caso de normas, perdón, se tiene que hablar solamente de la constitución política de Venezuela o incluso, digamos, de las directrices y los decretos que se han emitido por medio del Poder Ejecutivo, que han sido, digamos, hasta cierto punto los más polémicos, como por ejemplo, básicamente el decreto que le quita las competencias a la Asamblea Legislativa y se las pasa al Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. Yo ese tema, aquí digamos, es esa zona gris, digamos, de las categorías que establecen los autores, porque se solapan un poco las normas y las políticas. Entonces yo los decretos los movería a políticas. Ok. Pero para eso que dice Hugo, hay que tener muy claro cuál es la estructura de la Constitución Política de Venezuela, donde se rompe un poquito con el sistema tradicional de separación de poderes, al existir otras instituciones o otros poderes dentro de Venezuela, ¿verdad? Ok.
En el tema de políticas, aparte de lo que mencionaba Hugo, de decretos, de poder ejecutivo a nivel nacional, ¿qué otras políticas podemos estar hablando? Acá, digamos, yo también movería algunas de las que tenemos acá, yo las movería a políticas. Yo me quedaría con normas como lo que entendemos como principios del derecho internacional, que son estos que tenemos acá, de no intervención, de integridad territorial, de soberanía, de cooperación, de ayuda humanitaria, más bien sería el término adecuado. Y en la parte de políticas me centraría un poco más en la parte que tiene que ver con instrumentos jurídicos. Entonces yo incluso movería para acá la declaración no se movió, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Otras políticas a nivel internacional o normas, estamos en los dos. Yo en el tema de normas también agregaría el famoso concepto de seguridad humana. En normas incluso yo pondría esta convención en contra de lo que es el trato denigrante y la tortura de Naciones Unidas con respecto a lo que se ha dado con varios de los prisioneros políticos que hay. Convención me dijo, perdón. Convención, es que el nombre real no lo logro acuñar del todo, pero es la Convención contra la tortura y los tratos denigrantes. En políticas iría eso, más de... La Carta de las Naciones Unidas, no la hemos citado. Uh-huh. Yo no sé si... Adelante, Kenneth. Gracias, Hugo. Con esto de la seguridad humana me queda la duda porque la otra vez habíamos conversado de que todavía no es un principio, digamos, consolidado. Entonces me queda la duda de hasta qué punto uno debería considerar principios que aún no se han consolidado o que no son ampliamente aceptados. Pues tiene razón, yo lo dejaría en veremos porque en mi opinión sí es ampliamente aceptado el concepto de seguridad humana. Hay diferencias en torno a la concepción amplia y restrictiva de la seguridad humana, pero yo lo dejaría. Pero efectivamente, o sea, es parte del análisis que uno puede dejar o no, es parte de las decisiones que uno puede tomar cuando está planteando, digamos, las variables de análisis de una temática. Sí, porque también como norma, perdón. No, nada más que de pronto viene un país como Rusia y dice que no, que cuál seguridad humana ampliada, etcétera, y se cae el argumento. Claro, también se puede caer el argumento de integridad territorial, como lo que está proponiendo Estados Unidos. Entonces, por eso es que depende, digamos, de cómo lo planteemos. Uno que ha citado mucho Maduro recientemente es autodeterminación de los pueblos, como norma. Uh-huh. Autodeterminación de los pueblos. Yo no sé si puede entrar ahí como norma también el principio de la responsabilidad de proteger, que es relativamente nuevo, pero que perfectamente podría justificar una invasión, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, la responsabilidad de proteger es la visión restrictiva de la seguridad humana. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ahora, ¿qué más? Tal vez otra política es
el asilo que le ha dado ciertos países a algunas autoridades venezolanas como miembros del Congreso. Ujú. Sí, eso O, el o asilo no inclusive está al en la revés. norma. Asilo político. Sí, especialmente magistrados, es lo que creo que le dieron asilo en varios países, ¿verdad? Ujú. O también, digamos, al contrario, más bien, no sé si las sanciones que ha puesto, digamos, países como Estados Unidos a personas específicas del gobierno de Maduro, o no sé si eso entra como una política. Eso entraría dentro de cumplimiento. Ah, ok. Ujú. Sanciones a individuos, no solo a países. Ujú. Si Ujú. no me equivoco, a Venezuela lo suspendieron de Mercosur, ¿verdad? Ujú. Ujú. En el tema de instituciones, Profe, yo estaba pensando, pero no sé, si el Grupo de Lima, ujú, ¿dónde entra ahí? aquí vamos a otra área gris de las categorías que nos da el autor, porque si pensamos en la definición que hemos ido llevando a lo largo del curso, el Grupo de Lima cabría dentro de una institución, pero carece de una organización, digamos, burocrática, por ende para el autor no cabe dentro de la organización intergubernamental, pero yo lo dejaría aquí en instituciones, al Grupo de Lima. Ujú, Profesora, ujú. en las instituciones, en este caso, digamos, de Venezuela, la Asamblea, podríamos mencionarla, porque prácticamente ha llegado a un contexto internacional de tal forma que ha sido reconocida por varios países, ¿verdad? El presidente. Ok, sí. Incluso habría que meter también a la Asamblea Constituyente y a los tribunales de justicia, que son los que tenían, ¿verdad?, cierta amenaza en contra de Guaidó de que debía ser encarcelado. Ujú. Y Sí, aparte el Tribunal Supremo de Justicia es el que está, digamos, el que tiene las competencias legislativas luego del decreto de Maduro, que se las quitó a la Asamblea Nacional. exactamente. No sé si en el marco, digamos, ahí del Grupo de Lima se puede meter también la Organización de Estados Americanos. Ujú. Un Consejo de Seguridad debería ir también. Sería más bien las Naciones Unidas. Ujú. Ah, bueno, Profe, una pregunta. A mí se me está confundiendo un poquito lo doméstico con lo internacional, porque estamos mencionando, por ejemplo, la Asamblea Legislativa de Venezuela. Entonces, me confunde hasta qué punto nuestro análisis va a ser sobre lo doméstico, incluso Recordemos, también sobre la ajá, normativa doméstica, ujú. ahora que decíamos de la Constitución, etcétera. Recordemos que cuando hablamos del concepto de gobernanza, ahí superamos la visión unitaria del Estado. Y es por eso que adquieren mayor relevancia actores que podrían llamarse subnacionales, como los que se están mencionando acá, y que efectivamente, como ustedes lo han argumentado, tienen un peso en un tema de gobernanza global, o sea, ya no se limitan a asuntos internos, sino que trascienden las fronteras. Esa es, digamos, una de las fortalezas del concepto de gobernanza, y es que nos permite ver más allá de ese actor unitario y racional del Estado que nos plantea del neoliberalismo o incluso el institucionalismo neoliberal. Y justo por eso es que en este tipo de análisis se da mayor visibilidad a otros actores como los que estamos mencionando acá. ¿Alguien iba a agregar algo? No. A ver, con respecto al tema de cumplimiento, aparte de las sanciones a individuos que ya se mencionaron y la suspensión de Mercosur, ¿qué otros mecanismos de cumplimiento se pueden considerar? En materia de derechos humanos, creo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas había hecho un exhorto a Venezuela para finalizar lo que eran las detenciones arbitrarias que se estaban dando.
Ujú, ujú, Y como política, ahí se menciona el grupo de Lima en instituciones, pero como política la declaración de Lima de algunos, del 2017 creo que fue. ok, ujú, No sé si se puede mencionar, digamos, como institución la Unión Europea, que en ese sentido, pues a pesar de que está integrada por países, ha tenido una política como Unión Europea frente al tema de Venezuela. ujú, ujú. En el tema de cumplimiento, que es el que está un poco más vacío. Aquí estaba leyendo una sesión, bueno, varias sesiones de la OEA sobre la Carta Democrática Interamericana Ujú, y el rechazo de 50 países a la Asamblea Constituyente y declarando el gobierno fuera de la democracia. ujú. El tema de reputación y legitimidad tendría que ser eso. Correcto. Ujú. ¿Algo que quieran agregar? Y bueno, viendo este cuadro ya en su globalidad, con todos los elementos que le hemos incorporado, ¿cuáles podrían ser, cuáles dirían ustedes que son las ventajas de aplicar, digamos, este marco de análisis de WISE, del vacío de gobernanza global, a casos concretos como el de Venezuela? Bueno, yo diría que Ventajas también. principalmente, ajá, no, yo creo que una de las ventajas principalmente es que permite tener, digamos, como un panorama muy amplio, identificar dónde están los vacíos y supongo que, digamos, a los tomadores de decisiones, en este caso a un nivel internacional, digamos, le facilitaría muchísimo más el trabajo. Por ejemplo, si se estaría pensando en una invasión o una cosa así. Ujú. Ajá, ¿alguien más? Bueno, efectivamente, como lo dice Hugo, este marco de análisis que nos propone el autor nos ayuda a tener un panorama más amplio, nos ayuda a cuestionarnos diferentes aristas de la problemática, el rol de los actores en cada una de ellas. Por supuesto que esto puede ir a un análisis de detalle, o sea, a un nivel de detalle muchísimo mayor que lo que estamos haciendo acá. Y efectivamente el objetivo es plantear recomendaciones, eh, soluciones a los problemas, digamos, de gobernanza que se estén analizando en específico. Entonces, un poco esa es como la relevancia del marco de análisis que nos proporciona WISE, como bien lo señaló Kenneth. También se dificulta un poco el hecho de que se trascienden esas fronteras entre cuáles son, qué es lo internacional, qué es lo nacional. Pero eso también le da riqueza al análisis, hay que tener mucho cuidado en no perderse en un montón de variables, sino en ir acotando qué es lo que queremos estudiar. O sea, ustedes incluso podrían ir a un nivel ir, profundizar uno o dos de estos aspectos nada más, o pueden hacer una pincelada más amplia como lo que estamos haciendo acá. Eh, pero un poco la ventaja es que nos da esas herramientas y nos permite hacernos preguntas, ok, en el nivel de conocimiento, ¿qué falta? ¿Por qué esto no está funcionando en las políticas? A pesar de que es esta política, ¿por qué no se está solucionando el problema? Si están tan claras las normas, si está tan claro el nivel de conocimiento de que hay una violación de los derechos humanos, ¿por qué no se está haciendo nada? ¿Qué nivel, qué peso tienen las normas? ¿Qué peso tienen los principios de derecho internacional? ¿Qué peso tienen las instituciones? ¿Qué actores tienen
mayor incidencia en la problemática y podemos darle muchísimos matices a este análisis. Entonces, un poco es para que ustedes lo tengan ahí, lo pueden aplicar para efectos de la investigación del curso, para efectos del trabajo final de graduación, es simplemente para que tengan una herramienta más de análisis y para que vean cómo no son solo conceptos sueltos y discusiones sueltas las que vamos teniendo, sino que al final sí se traducen en herramientas de investigación y en herramientas de análisis. El otro tema que teníamos para hoy, para avanzar, porque ya son las 7:30, era el tema de multilateralismo y el tema de regionalismo. Bueno, a menos que alguien quiera hacer alguna acotación más sobre el marco de análisis de WISE en el tema de gobernanza global. Profe, a mí justamente me gustaría hacer una acotación más, y cuando usted siguió con el otro tema, yo dije, perdí mi oportunidad. No, ya nos devolvimos. Profe, yo lo que quería recomendar es que bueno, primero me gusta mucho la herramienta, creo que nos da un instrumento práctico que podemos nosotros aplicar para que los análisis que hagamos pues tengan como más sustento, ¿verdad? Que no parezcan como que nos lo sacamos de la manga. Lo que yo quisiera recomendar es que a la hora de que nosotros llenemos esto, de alguna forma utilicemos algún mecanismo que nos permita balancear las posturas, ¿verdad? Porque aquí todo lo que pusimos, francamente, si fuéramos nosotros de diplomáticos rusos, yo creo que hubiéramos puesto otra cosa. Entonces, sí siento que necesitamos como que balancearlo, sea porque queramos que el proceso sea muy objetivo o incluso si necesitamos defender determinada postura, pues tenemos que conocer muy claramente cuál podría ser la antítesis a la que nos vamos a enfrentar. Entonces sí creo que debe balancear. Ese es un excelente aporte, Kenneth. Muchísimas gracias. Profesora, sin embargo, también, bueno, viendo las diferentes posiciones, obviamente aquí nos faltaría también integrar los intereses que puede tener un país como China en materia económica. Si bien es cierto, no estamos hablando directamente de derechos humanos, pero tiene injerencia sobre eso. Y más bien, algunas de las normas que pusimos también son de las que se ha valido, digamos, la posición rusa y la posición misma de Venezuela a nivel internacional. Venezuela con el gobierno de Maduro, para exigir prácticamente que no haya ninguna intervención por parte de ningún otro gobierno extranjero en el tema y que más bien sean los venezolanos lo que lo definan a nivel interno. Aplicando estas normas de derecho internacional, es que se sustenta un poco, digamos, la posición de Venezuela y de los países, Venezuela en términos del gobierno Maduro y los países que lo respaldan, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí hay un concepto clave que quizá no explicitamos en la conversación y es el tema de interdependencia, que es lo que menciona Junior, y se relaciona mucho con el tema de cumplimiento. Aquí es importante decir que estas dimensiones no es que están puestas de forma positiva, o sea, las políticas que garantizan sino también qué políticas faltan o qué políticas están fallando, qué instituciones están fallando, y lo mismo en el tema de cumplimiento, por qué se cumple, por qué no se cumple, y ahí entra en juego lo que menciona Junior del tema de interdependencia, porque al final, como lo hemos mencionado en clases anteriores, hay una interacción entre niveles y entre áreas temáticas y entre los subsistemas de las relaciones internacionales que realmente pesan a la hora del cumplimiento de ciertos acuerdos por parte de los estados. Bien, ahora sí, ¿alguien más o seguimos con el otro tema? Silencio positivo. Ok. El otro tema es multilateralismo y regionalismo. Para ustedes, ¿qué es multilateralismo y qué es regionalismo? ¿Cuál es la diferenciación que hacen entre ambos conceptos? Los que se leyeron la lectura de Barbé, ¿qué decía Barbé sobre el multilateralismo? Ella nos planteaba la definición de Ruggie. Bueno, no tiene que ser con definición. Cuando escuchan el término multilateralismo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Hay alguien en el chat? María Jesús.
No la escuchamos. Ah, ok, yo leo entonces. Hola, ¿alguien iba a hablar? Mientras María José va escribiendo, ¿alguno que quiera dar su opinión cuando escuchan multilateralismo, qué entienden? Cuando escuchan regionalismo, qué entienden? ¿Cómo los diferencian? En mi caso, digamos, cuando yo escucho multilateralismo, me refiero más bien, o sea, entiendo más bien lo relacionado a la cantidad de las partes que intervienen o la cantidad de las partes que lo integran, y regionalismo lo entiendo meramente geográfico, en el sentido, digamos, de que un órgano puede ser multilateral y puede ser global, o bien puede ser multilateral, pero, digamos, circunscrito a una región específicamente. Ok, para ver qué dice María José. Espérate. A ver, María José nos dice, a nivel de la OMC y tratados, multilateralismo sobre toma de decisiones entre todas las partes, regionalismo es por región. Exacto. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ajá, adelante. Sé que de una forma muy básica yo lo entiendo así como que lo multilateral es como el recurso a nivel internacional y el regionalismo, como decían los compañeros, es más pequeño, más a nivel regional, digamos. Ok. Bueno, efectivamente el ámbito geográfico tiene un peso en la definición, pero acá está la definición que nos proporcionaba Barbé en la lectura, que es la de Ruggie, que nos dice que el multilateralismo es una forma institucional que coordina las relaciones entre tres o más estados en base a principios generalizados de conducta. Eso de principios generalizados de conducta es uno o el principal elemento, digamos, de la definición, y esos principios especifican lo que es una conducta adecuada para cada tipo de acción, sin tomar en consideración intereses particulares o exigencias estratégicas. O sea, el multilateralismo va más allá de los intereses del Estado, son principios generales de conducta, son objetivos comunes y también un concepto que no está explícitamente en la definición, pero cuando se habla de multilateralismo se habla de reciprocidad difusa, que básicamente es una traducción de lo que hemos comentado de interdependencia, es decir, que hay una reciprocidad, no solamente porque se vean beneficios al corto plazo, sino porque se sabe que van a haber beneficios en el mediano y largo plazo de cumplir con esos principios generalizados de conducta para alcanzar objetivos específicos. Y cuando hablamos de regionalismo, efectivamente tiene que ver con el ámbito geográfico. Cuando hablamos de una región, la región básicamente es la continuidad geográfica con una historia común. Entonces, cuando hablamos de una región, por eso es que hablamos de Centroamérica, por ejemplo, de Latinoamérica. El regionalismo es el ámbito político, o sea, cuando hablamos de que esas regiones se integran porque tienen una visión política en común o comercial incluso. Una característica diferenciadora del regionalismo con la región es que el regionalismo no necesariamente hay una continuidad geográfica, entonces ahí, por ejemplo, hablamos del SICA, donde está República Dominicana, no hay necesariamente una continuidad geográfica, o hablamos de casos como el Mercosur o el ALBA. Y también la diferenciación está en el tema de regionalización, porque regionalización no es solo la estructura política, sino es la intensificación de relaciones entre los actores estatales y no estatales. Entonces, el concepto de regionalización es muy interesante porque cuando hablamos de gobernanza global, por ejemplo, se puede hablar de regionalización cuando en un contexto, qué sé yo, de Centroamérica hay un mercado de lácteos a nivel regional que se está dando entre actores privados, pero los estados se dan cuenta que es necesario o que para sacar más beneficios o que haya un mejor impacto en la economía de la región, es necesario generar normas e integrarlo al marco del regionalismo, al marco político, digamos, de acción. ¿Queda clara la diferencia?
Sí, profe, gracias. Ujú. María Jesús me pregunta el de electricidad de Kenneth y me perdí. Vamos a ver qué es lo que pregunta. Ah, ella se refiere al mercado eléctrico regional en Centroamérica. Ok, ahí estamos hablando de regionalización, Sí, sí. efectivamente. Ujú. Bueno, ahora teniendo en cuenta estos conceptos, un poco quería que habláramos sobre el papel de las potencias emergentes o de los famosos BRIC, que es lo que destacaba la lectura de Barbé. Entonces, tomando en cuenta el multilateralismo y el regionalismo, que podríamos decir que son instrumentos para la gobernanza global o mecanismos de la gobernanza global, mejor dicho, ¿cuál ven ustedes que ha sido el papel de las potencias emergentes en la gobernanza global? Aquí tienen tres elementos. En primer lugar, hay que pensar o preguntarse en las capacidades materiales de las potencias emergentes. ¿Son homogéneas? ¿Cuáles son? Bueno, cuando hablamos de potencias emergentes estamos hablando de los BRIC. Todos tenemos claro cuáles son los BRIC, ¿verdad? Sí, pero digamos, o sea, yo entiendo cuáles son los BRICS, pero por ejemplo, Rusia no me parece una potencia tan emergente. Para mí es como más una potencia. Tal vez, digamos, le hace falta en algunos campos como el económico, pero militarmente es una potencia, por ejemplo. Todavía, digamos, y Brasil ya no me parece tan potencia emergente, me parece más bien como una potencia regional en decadencia. Entonces, o sea, yo realmente no sé si inclusive los mismos BRICS, digamos, el concepto se mantiene tal cual, o digamos, tal vez quitando un poco a Brasil. Inclusive China, bueno, China se sigue catalogando como un país prácticamente en desarrollo, pero inclusive en temas económicos y en temas militares, yo casi que lo calificaría también como una potencia. O sea, realmente las únicas potencias emergentes que a mí me parecen ahí, me parece como India y Sudáfrica. Pero inclusive yo sí metería a la otra clasificación, digamos, tal vez como cuando uno habla de México, de Turquía, de Indonesia, digamos, que tal vez me parecen más potencias emergentes que las otras. Pero no sé, digamos, en ese caso si se mantiene igual el tema de que las BRICS son las potencias emergentes. Las BRICS van más allá de un concepto porque incluso son un mecanismo de coordinación entre estos países, se reúnen periódicamente y hay cumbres. Entonces Ok. van más allá de un concepto. Sí, es muy cuestionado el tema de potencias emergentes y ahí es clave el elemento de capacidades materiales. Y es que cuando se habla de BRICS, se les trata de meter a todas en un solo tarro, por decirlo de alguna forma, en un Ajá. solo recipiente, cuando las capacidades materiales de cada una son muy diferentes y también son muy diferentes dependiendo del área temática. Ujú. Entonces, cuando hablamos del rol de las potencias emergentes en la gobernanza global, hay que empezar por preguntarse cuáles son las capacidades materiales que tienen y de qué aspecto de la gobernanza global estamos hablando. Entonces, está muy bien el punto que usted señalaba, Hugo. Ok. ¿Alguien más? Y en temas de capacidades materiales, perdón, hablamos principalmente, por ejemplo, como de recursos naturales, como de armamento, o exactamente, digamos, sobre qué. Efectivamente, o sea, las capacidades materiales desde la concepción más básica que hemos discutido en las clases anteriores, eso, los recursos que tienen disponibles, el nivel de influencia que pueden tener en función de esos recursos, o sea, esas son las capacidades materiales, la economía, la capacidad militar, etcétera. Ok. Porque bueno, en ese sentido yo creo que todas digamos, si hablamos de capacidades de recursos naturales, básicamente todas. Digamos, yo siento que se destaca un poco Rusia por el extenso territorio que tiene,
Brasil por tener la Amazonía, por decirlo de alguna forma, o por lo menos la mayor parte de la Amazonía. Inclusive, digamos, bueno, es que prácticamente todos los países tienen territorios muy grandes de esos. Yo creo que Sudáfrica no es el más pequeño, e inclusive digamos que es enorme per se. Entonces creo que ahí entran todas. En capacidades militares, digamos, yo metería a Rusia, a China y a India, que son básicamente potencias nucleares. Creo que inclusive, digamos, Sudáfrica y Brasil son tal vez las que se quedan un poquito más atrás. Si hablamos, aunque digamos, por ejemplo, Brasil creo que tiene el ejército más grande de América Latina, entonces por lo menos en la región tiene poder. Ahora, si hablamos específicamente en el tema económico, creo que Brasil es el que está pues relativamente mal. China va a la cabeza y pues siento que detrás muy cerca le sigue India. Y tal vez Rusia, si bien es cierto, no es el fuerte, creo que sí, digamos, o sea, por el mismo tamaño que tiene. El detalle de Rusia es que Rusia tiene mucho tamaño, pero no tiene mucha población. Entonces ese es el detalle, digamos, en cuanto a capacidades, en temas de población también, pues China y Rusia, China e India, perdón, también lideran, y pues en ese caso Brasil en América Latina. No sé, más o menos ahí como un análisis medio rápido. Ok, entonces de ese análisis que está haciendo Hugo, un poco la pregunta sería, entonces estamos hablando de que su rol pesa más en el ámbito de la gobernanza global o pesa más en el ámbito de el regionalismo. Aquí un tema importante que me faltó digo, específicamente con las BRICS. El rol de Rusia y China pesa en la gobernanza global. Y un claro ejemplo de eso es que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho al veto. Y prácticamente hay muchísimas cosas, por ejemplo, si vamos a lo que son las sanciones a Corea del Norte, el tema, digamos, del tema nuclear con Irán, o inclusive el mismo tema con Siria, en donde las acciones, algunas se concretan o no se concretan, porque China y Rusia, digamos, lo permiten o lo impiden, básicamente. Entonces yo creo que el alcance de Rusia y China como tal es a nivel global. Me parece que sobre todo tal vez India tenga un papel un poquito más en el medio, y me parece que en el caso de Sudáfrica y Brasil, y Brasil principalmente por la condición y por todo lo que ha pasado en estos momentos con los escándalos, la situación política, tienen tal vez un peso más a nivel regional, pero no tanto a nivel global. Okay, Pero por eso te digo que, digamos, cuando yo trato de pensar en potencias emergentes, usualmente no se me ocurre en China y Rusia, aunque, digamos, para mí Brasil, India y Sudáfrica calzan completamente dentro del scope de potencias emergentes. Muy bien. ¿Alguien más? Pero sin embargo hay que considerar que son potencias emergentes, pero que el concepto de BRICS nace en materia económica, ¿verdad? Que jamás van a tener la capacidad económica que tenía Estados Unidos en su momento, ¿verdad? La Unión Soviética cuando la tenía, pero ya Rusia como tal perdió mucha de esa capacidad económica con todas los estados que se crean posteriormente a la caída del sistema ruso, ¿verdad? Entonces, el sistema soviético, perdón. Entonces, primero para tener toda la perspectiva de capacidad de instituciones y ideas, hay que tener muy claro el origen que tiene más que político económico, ¿verdad? Pero finalmente China se salió de ese esquema. ¿Alguien más que quiera aportar a la discusión sobre el rol que puedan tener las potencias emergentes o los BRICS en el tema de gobernanza global? Si juegan más en la arena global, si juegan más en la arena regional, o el peso que tienen sobre las instituciones. ¿Realmente han aportado a cambiar la gobernanza global si nos enfocamos en las instituciones? Yo creo que en las instituciones, digamos, hasta cierto punto sí han ayudado, y principalmente como, digamos, por así decirlo, como hacer un contrapeso, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tal es el caso? Creo que estábamos hablando, y no recuerdo, yo me acuerdo que era en el tema ambiental, tal vez Junior es el que se acuerde o sepa definitivamente más que yo, o usted, profe, porque hablábamos, creo que era una discusión
y básicamente la discusión nunca se llegó a un acuerdo y se daba básicamente entre desarrollados y subdesarrollados, porque habían ciertas, que no sé si eran limitantes a la cantidad de gases de invernadero que se emitían, y que los desarrollados y los subdesarrollados pretendían que fueran los desarrollados los que aplicaran esas medidas de restricción, porque ¿por qué ahora, digamos, ellos sí se desarrollaron y nos vienen a impedir a nosotros el desarrollo? Y finalmente, digamos que los acuerdos no se dieron justamente por países como Brasil, como India, que digamos que liderando los países subdesarrollados, digamos, impidieron el acuerdo. Lo que pasa es que creo que este ejemplo está medio mal porque, o sea, si voy a dar un ejemplo, tengo que darlo como mejor, ¿verdad? Fue que me acordé ahorita de camino, pero no recuerdo bien el contexto, digamos, completamente, pero esa es la idea, diría Chapulín. Junior, ¿quiere complementar esa idea? Es que no le entendí lo que dijo. Bueno, un poco... Es que era básicamente... Ajá. sí, adelante, profe. Él estaba hablando de Kioto, que en Kioto una de las... Sí, creo que era Kioto. Las circunstancias era el reclamo que había entre los países del sur, por decirlo así, de los países del norte, que son los grandes contaminadores, pero estaban haciendo exigencias y estableciendo parámetros para los del sur como que si fueran del norte y no considerando las características propias del sur y que no son los principales causantes de las emanaciones de gases de efecto invernadero. Me imagino que por ahí era donde iba el ejemplo que habíamos visto. Sí, efectivamente. Acá un poco la discusión con los BRICS y con su influencia en el tema de las instituciones es que al final las BRICS no vienen a aportar ideas nuevas, simplemente vienen a ganar espacios dentro de las instituciones que ya están creadas. Entonces, un poco la discusión a la que se llega es que realmente las BRICS no son potencias revisionistas o revolucionarias, no están interesadas en hacer grandes cambios estructurales en la gobernanza global, sino simplemente a tener un mayor espacio dentro de los mecanismos actuales. Entonces, que las reglas del juego en la gobernanza global en los diferentes ámbitos puede que varíen un poco, pero no van a ser irreconocibles. Esa es un poco, digamos, la discusión que genera Barbé con respecto al rol de las BRICS en la gobernanza mundial, que al final va a cambiar un poco el panorama, pero no va a ser completamente revolucionario. ¿Alguno quisiera complementar o le queda alguna duda sobre esta idea de la autora? Yo diría, profesora, que incluso con la visión que tiene Barbé en función de los BRICS como potencias emergentes, hay como un afán más de llevar a cabo una gestión del poder suave o incluso hasta del poder inteligente, y Barbé lo ejemplificaba con el hecho de que estos países estaban siendo muy dados a llevar a cabo eventos deportivos de una magnitud global que los posicionaran, ¿verdad? Por ahí incluso si uno hace el ejercicio, pues del 2008 hacia acá, prácticamente los eventos más masivos, deportivos más llamativos, han sido llevados a cabo por los BRICS, empezando por lo que eran lo que fueron las Olimpiadas en Beijing en 2008, pasando por un par de mundiales de fútbol en Brasil y en Rusia, y pasando incluso hasta por otros eventos de otras categorías. Entonces, como que da una ilusión de que pretenden más posicionarse con este tipo de eventos que convocan un poder inteligente más allá de tratar de hacer ese tipo de cambio estructural. Efectivamente. ¿Alguien más? Ninguno. Silencio positivo. Bueno, hoy hemos visto esos dos temas. La idea era que abarcáramos 3 temas, pero ya son las 8 y yo sé que ustedes hasta ahora ya están cansados y me parece que el tema de gobernanza multinivel es bastante interesante y quisiera que lo discutiéramos un poco más a profundidad y no a la carrera como si lo hacemos en este momento. Entonces, voy a retomarlo en alguna de las próximas clases.
Y por hoy la clase quedaría hasta acá, a menos que tengan alguna duda sobre lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ninguna? Todo muy claro, profe, gracias. Ok, bueno, antes de que nos desconectemos, nada más quería hacer unos anuncios parroquiales. Ya les he devuelto a casi todos, creo que solo me faltó un examen de devolver y lo voy a devolver hoy o mañana a más tardar. Hugo iba a decir algo. No, perdón. Fue que se me Ok. desactivó el micrófono. Bueno, no. Tengo pendiente enviarles los ensayos, el ensayo número 3, ya estoy terminando de revisarlos, entonces igual se los paso entre hoy y mañana. Igual creo que había un par de personas que me enviaron ensayos atrasados, entonces la idea es enviarles todas las evaluaciones esta semana. Entonces, si de aquí al viernes yo no los he devuelto revisado algún ensayo o algún avance de investigación, por favor escríbanme porque fue que se me traspapeló el correo. Entonces, si de aquí al viernes falta algo de evaluar, porfa avísenme. Ya a estas alturas del curso tenemos evaluado un 60% del total. ¿Un 60 o un 70? Espérense para ver. Solamente nos falta la presentación y sí, tenemos evaluado un 70% del curso a la fecha. Bueno, al viernes que yo les envíe, les devuelva los ensayos. Entonces, porfa, si algo no lo han presentado y quieren ponerse al día para reponer puntos, es importante, principalmente los ensayos. Recuerden que cada uno tiene un valor de 10%, 7 correspondiente a la parte escrita y un 3% de intervención durante la clase. Si ustedes me lo envían tarde, pues claramente va a haber una afectación en la calificación un poco, no es tampoco que les voy a poner la mitad de la calificación, pero sí hay una afectación en la calificación. Sin embargo, pues es mejor perder un par de puntos que perder 10 puntos. Luego, hay un par de avances que yo les había pedido unos ajustes antes de darle la calificación final, entonces que también me los envíen para garantizar que estamos en la misma página sobre lo que debería ser el trabajo y no llevarnos sorpresas el día de las presentaciones. Y si tienen alguna duda sobre cómo están planteando el trabajo de investigación o la presentación y quieren que yo les dé una retroalimentación rápida, no es que les voy a revisar el trabajo a profundidad, pero una retroalimentación rápida, por favor, nada más me escriben y yo con mucho gusto lo hago. Y ya todos tenían una fecha asignada para las presentaciones de la investigación. Sin embargo, hay algunas personas que se retiraron del curso, entonces el espacio quedó libre y de ahí que yo le voy a escribir de forma individual a un par de casos a ver si están de acuerdo en modificar la fecha de presentación para que no se nos acumulen tantas presentaciones en un solo día y no sea tan cansado. Entonces, para que lo tengan presente. E igual, si algunos quisieran adelantar la presentación, quizá la última clase del 1 de abril no sea necesaria. Entonces, si alguno quiere adelantarla, también escríbame para ver si movemos un poco fechas y así queda el 1 de abril solamente para la entrega de notas. Y si no tienen dudas sobre estos temas, eso sería por hoy. Muchas gracias. Una preguntita, es que usted había dicho, pero realmente yo no sé dónde lo apunté. ¿Cuánto tiempo es que tenemos para la presentación? Es que la otra semana me toca con Waldo. Habíamos dicho que eran 40 minutos, pero voy a verificarlo. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Y se lo mando por escrito a todos. Bien, buenas noches. Profe, en este momento son 2 presentaciones por día. No, en este momento, imagínense que tenemos para la del 11 de marzo, que sería la siguiente clase. Ajá. Tenemos a Angie y a Waldo. Ajá. Los tenemos a ustedes, el grupo que está trabajando el tema de la OTAN, y también está María Jesús. Entonces, particularmente esa semana está muy cargada y yo no sé si nos va a dar tiempo
de que presentemos todos. Y las siguientes 2 clases, que es la del 18 de marzo, ya solamente hay una presentación y el aporte que yo iba a dar, entonces ahí está un poquito más holgado porque lo mío es muy corto, e igual la sesión del 25 también solamente hay una presentación. Entonces, por eso es posible que si Priscila y Viviana quisieran adelantarlo, podemos valorarlo para tratar de tener el 1 de abril ya solo para entrega de notas. Y si no, nada pasa, porque igual yo lo tenía programado para que fuera una sesión presencial. Ok. Profe, ¿y verdad que le mandamos el trabajo escrito por correo? No hay que llevarlo impreso. Sí, mejor por correo. Ok, y ya tiene que estar listo la otra semana, ¿verdad? Todo. El día que ustedes presentan, exactamente. Muy bien, gracias. Profe, A imaginar, no está todo completo. Estamos trabajándolo. Okay. profe, Ajá. ¿usted cree que nos pueda compartir las 2 últimas presentaciones? Sí, por supuesto. Más bien, perdón que no les envié la pasada. Yo la subo al aula virtual, pero Sí. entonces ahí están, pero igual se los voy a enviar por correo electrónico. Ahora más tarde les Profe, envío los no se preocupe, porque es que yo realmente no había revisado el aula virtual, pero voy a entrar ahí. Ok, perfecto. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o si no estamos por hoy? Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, profe. Muchas Hasta luego, gracias. buenas a todos. noches. Buenas noches. Buenas noches.